Hablaremos de los últimos días de Iván el Terrible. Ya hemos hablado de los primeros días de Iván el Terrible, ahora hablaremos de los últimos y probablemente en una charla ulterior hablaremos de los días del medio de Iván el Terrible. A comienzos del año 1584, el zar de Rusia, Iván el Terrible, andaba muy atareado poniendo orden en los documentos que guardaban los nombres de las personas que él había matado o había mandado a matar. Bien, estaba en realidad desesperado por la salvación de su alma, y para eso quería asegurar el reposo de las almas de aquellos que él había despachado, ¿no? Su confesor y un escribano lo ayudaban a registrar detalladamente la nómina de finado. Esperaba la indulgencia del cielo merced al siguiente procedimiento. Una vez recordados los nombres de los que él había matado, Iván enviaba a los monasterios la orden de que se rezara por esas personas. Para el estímulo de los piadosos, las listas de finados iban acompañadas de fuertes sumas de dinero. Así, por indicación del zar, las iglesias estaban llenas de fieles que trataban de hacer quedar bien a Iván ante la autoridad celeste. El zar desesperaba porque pensaba que a lo mejor se olvidaba de alguno. Instaba a sus ayudantes a hacerle recordar aquellos crímenes de los cuales todavía no se había arrepentido. Por esos días de 1584, Iván el Terrible, que tenía 53 años, dormía poco. En verdad lo molestaban innumerables fantasmas. Temía la llegada del crepúsculo. Todas las noches en la penumbra se le aparecían figuras espectrales. Iván empezaba los gritos y solo era calmado con la llegada de algunos monjes que, a indicación suya, hacían sonar las campanas en cualquier momento de la madrugada para ahuyentar a los fantasmas. A veces el zar hacía que se celebraran oficios en su propia habitación. A la mañana los ayudantes solían encontrarlo agotado, incapaz de tomar decisión alguna. A esas jornadas sin sueño se sumaban, según dicen las crónicas, el desenfreno sexual de su pasado y los excesos en la mesa de su presente, que desde luego habían arruinado y arruinaban su salud. Desde el comienzo de 1504 se había acentuado la decadencia física del zar. Los médicos hablaban de una descomposición de la sangre y una corrupción de las entrañas, queriendo decir que no sabían lo que tenía. El cuerpo de Iván se hinchaba, la piel se le caía a tiras y despedía un hedor intolerable que a veces no lograban disimular las pomadas con las que el zar acostumbraba a untarse. Iván decía que era su alma el asiento de aquella putrefacción. Y entonces seguía revisando en su memoria para encontrar maldades pasadas y suplicar perdón. El remordimiento llegó a tal punto que hacía donaciones a las iglesias y escribía unos textos con los que intentaba redimirse. Uno de ellos decía: a los muy célebres y santos monasterios, el gran príncipe Iván se humilla ante vosotros y se arroja a vuestros pies, suplicando le perdonéis sus pecados y recéis todos en común o por separado en vuestras celdas, para que el Señor perdone su maldad y le libren de la enfermedad que padece, que es el umbral del infierno. Como ni las pociones de los médicos ni las oraciones de los religiosos detuvieron la enfermedad, Iván recurrió a los magos. Y para no entregarse a las virtudes de uno solo, se hizo una especie de leva, merced a la cual llegaron a Moscú centenares de adivinos y hechiceros. Nunca se había visto semejante concentración de especialistas en sortilegios y buenas venturas. Todos exultados por los funcionarios.
y todos fueron pesimistas. Con unanimidad dijeron que los signos del cielo explicaban que la muerte del zar Iván estaba próxima. Para no asustar a su señor, los funcionarios ocultaron esas conclusiones, en las que desde luego creían ellos mismos, y le hablaban al zar de buenos momentos futuros y de una larga dicha. Pero vino a suceder que la certeza de uno de aquellos astrólogos llegó a oídos del zar. Iván se enteró, por una indiscreción, que uno de los astrólogos, llamado Yosif Nagoy, había calculado la fecha de su muerte, y esta fecha era el 18 de marzo de 1584. Faltaba muy poco. Horrorizado ante esta tremenda precisión, Iván olvidó sus últimas renuncias, los pedidos minuciosos de perdón, los rezos tardíos, y juró quemar vivo al astrólogo si la predicción no se cumplía. Alguien le dijo que esa advertencia era inadecuada para el trabajo que estaba haciendo por su salvación. Pero Iván no se arrepintió nada de aquel juramento, y bueno. Incluso se enojó muchísimo más cuando supo que Joseph Nagoy había reafirmado la certeza de que él moriría el 18 de marzo de 1584. Más tarde, el zar se hizo llevar al salón de joyas del palacio, en donde había un supuesto cuerno de unicornio que tenía virtudes curativas, pero al parecer no sirvió de mucho. Llegó nomás el 18 de marzo de 1584, y ese día desafiante, Iván y sus fuerzas habían regresado. Mandó que se preparara un baño caliente y ordenó que se comunicara al astrólogo que se preparara para morir. El adivino respondió a los mensajeros del zar que el día todavía no había terminado. El zar quedó en su baño un par de horas, salió del mejor humor, llamó a los cantores del palacio, unió su voz al coro, y cuando terminó el canto se ubicó para jugar una partida de ajedrez con un funcionario. Antes de comenzar la partida, sus ayudantes le recordaron 2 asesinatos que él había cometido y que habían quedado fuera de sus minuciosos pedidos de perdón. El zar prometió rezar luego, después de la partida. Entonces, muy contento, movió un peón y al instante se desplomó sobre el tablero y cayó finado. Imagínense, todos empezaron a los gritos, las corridas, llegaron médicos, le frotaron el cuerpo con vodka y con esencias para reanimarlo. Eran extraordinarios los médicos. Pero el tipo estaba muerto, ¿no? El astrólogo Joseph Nagoy huyó de Moscú. Como profeta que era, adivinó que lo iban a matar de todas formas. Así que salió rajando. Del destino último de Iván el Terrible, es decir, si fue o no fue al infierno, todavía no tenemos noticias. Bueno, esta es la historia de los últimos días de Iván, o mejor dicho, una breve referencia a estos prolijos arrepentimientos y a la intervención del astrólogo Nagoy, ¿no? Quiere dedicar usted el programa del día de hoy. Y a todos aquellos que figuraban en la lista de Iván Alejandro, y a los que olvidó también. A los que se olvidó. Y a los que se olvidó, que tan mal les había ido con este tirano. Sí, sí. Bueno, y yo a Nagoy también. Porque era un buen adivino, después de todo había adivinado justo, ¿no? Claro. Aparte había que desafiarlo, ¿no? Con un vaticinio que no le gustara al zar de Rusia. Debe ser mentira, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Pero bueno, no importa. No, debe ser cierto. ¿Sí? Pero sí, no sé. No sabemos si es cierto o si es mentira. Sabemos que Iván murió ese día, esto se cuenta, así que es muy probable que haya acertado el día, lo cual no significa nada. Pero bueno, hemos ido a la discoteca y realmente no sabían qué disco darnos hasta que el discotecario
nos dio un lindo tango de don Héctor Stamponi que toca él mismo y que se llama Perdóname, compuesto seguramente en atención a estas solicitudes que hacía Iván el Terrible para evitar el infierno que ya, como buen estadista, calculaba que le iba a tocar, irremediablemente. Así que escucharemos en la versión de su autor el tango que se llama Perdóname. Adelante.